Si te fijas, no trato de explicarlos todos desde la misma tesitura. Estoy tratando de poner casos que yo conozco de alguna manera de forma directa y lo que más o menos los ata en esos vínculos. ¿Quieres hablar de personas torturadas en la guerrilla, de personas que salieron de su país porque eran perseguidos y de alguna manera sufrieron la tortura, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Pavlovsky en Argentina, durante la dictadura argentina, él se quedó en Argentina a trabajar con víctimas que habían sido torturados, con familiares de desaparecidos, o con personas que habían sido directamente tocados por la violencia, ¿no? Entonces los casos me parece que sí, pueden ser diferentes, sí hay también un cierto vínculo y hay un proceso también psicológico que se acelera, ¿no? En algún momento se tiene que conceder el problema de querer vivir y de concederle al victimario que te deje vivir, pero también hay un mecanismo después que hace caer a las personas que han sido victimadas en cuenta de que han sido violentadas y sobreviene un gran resentimiento, las ganas de matar al otro, ¿no? Yo no creo que suceda de manera diferente con las mismas mujeres violadas, ¿no? Yo he estado en situaciones donde pasan por un proceso en donde llegan a asumir que quieren matar al otro, que lo quieren castrar, ¿no? Pero sí creo que pasan por un proceso, obviamente no son todos los casos, pero sí en donde se tienen que ir dando cuenta de que fueron agredidas y que finalmente responden con violencia ellas mismas también, ¿no? Entonces, no quiero hacer una generalización de los casos, estoy hablando un poco de los que conozco más o menos de manera directa. Y yo con Pavlovsky estuve hablando bastante en Argentina la última vez que estuve ahí, y él de alguna manera sí comentaba estas cuestiones de trabajar con grupos de gente torturada y un factor en común, ¿no? Que sobrevenía mucho resentimiento, querer realmente matar a estas personas que los habían torturado, ¿no? Entonces, no sé si responde a la pregunta, ¿no? Sí, Silvana. Sí. ¿Qué entienden por estética de lo que es? O sea, estética, su relación con la ética me parece muy interesante, muy importante. Y esta cuestión de la estetización de la violencia, ¿no? Me gustaría escuchar. Cuando hablo de la relación ética con estética, ¿no? Me meto directamente en la necesidad ética de refundar el vínculo con el otro, de la posibilidad de que el otro pueda establecer contigo un contrato de confianza, de volver a refundar el contrato social, la posibilidad de creer en que el otro no te va a chingar, de que el otro va a estar ahí y de que finalmente no necesitamos la intervención de un tercero, de un ministerio público, de un agente del Estado, de un policía, ¿no? Creo que esta refundación de lo ético y de los vínculos sigue siendo bastante utópica, pero me baso en eso cuando hablo de la ética. Cuando hablo de la estética me refiero a Baudrillard, me refiero a Jean Baudrillard en el sistema de los objetos, ¿verdad? Me refiero a estas formas que tienen los objetos de ser garantes de las relaciones, cómo estos sistemas de objetos de alguna manera tienen que ver con formas de representarlos y con formas de darle sentido y con formas de alguna manera de organizar nuevos espacios y nuevas formas de percibir las relaciones humanas en términos éticos, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay una ética sino una estética, en términos de que también hay que cambiar la manera de atribuirle sentido a los sistemas de objetos, ¿no? Yo lo vi mucho, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? En la cárcel hay una distribución de los objetos verdaderamente ortopédica, verdaderamente de castigo. Desde antes de llegar uno a la cárcel, uno empieza a sentir esta necesidad de no entrar, esta necesidad de portarse bien, esta función de los objetos que ya está generando, ¿verdad?, un cierto simbolismo, una cierta percepción subjetiva del espacio. Entonces sí creo que cuando hablo de ética y de estética estoy hablando de estos dos momentos básicamente, ¿no? Cuando hablo de lo grotesco, yo hablo de cuestiones así muy inmediatas. Digo,
cómo poder pensar o cómo poder trabajar imágenes de violencia como las que tenemos actualmente. ¿Con qué tripas, con qué vísceras, ¿no? Cómo poderle entrar todos los días a tanta sangre, a tanta violencia, a tanto descuartizamiento sin padecerlo personalmente, sin entrar en una situación traumática personal, ¿no? Me parece que la única posibilidad que tenemos es a través de algunos autores, de algunos pintores, de algunos directores de cine que hacen toda esta gran metáfora de la violencia, que proponen una serie de imágenes, que proponen una serie de discursos y que es a través de eso como podemos pensarlo. Por ejemplo, hace rato se hablaba de estas dos formas de entender, o de estas varias formas que existen para entender lo siniestro. En el discurso psicoanalítico, lo siniestro es el en vez de las relaciones familiares, ¿no? Es eso que oculta a la familia, ese gran acontecimiento que la familia no quiere nombrar. En términos antropológicos, lo siniestro es la incapacidad de simbolización. Cuando se te aparece el chamuco, cuando está ahí el diablo, cuando no lo puedes reenviar a un objeto conocido, a un símbolo conocido, cuando está ahí y te quita la incapacidad de darle una ya y entonces, porque es un aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando me refiero a la estética de lo grotesco, me refiero a todas esas dimensiones. A la dimensión de lo sublime, cómo está coartada, a la dimensión de la plástica, a la dimensión del teatro, a la dimensión del cine, a estas formas pictóricas que nos muestran, por ejemplo, muchas escenas de violencia, muchos cuerpos decapitados, mucha sangre, pero siempre hay un discurso ahí plástico que de alguna manera está mostrando la posibilidad de salir de esa violencia, de ese terror, ¿no? Me parece que en la vida real no tenemos actualmente esa capacidad de salir del terror. No, falta crear una nueva organización de objetos, falta crear una nueva ética, falta crear una nueva subjetividad, una producción poética distinta que nos permita realmente recrearnos como sujetos. Me parece que falta fundar al sujeto, ¿no? Si los posmodernos hablan de este vacío del sujeto, a mí me parece que hay que fundarlo de nuevo, hay que volverlo a llenarlo de vida, hay que volverlo a llenarlo de utopías, de esperanza, de formas nuevas de vivir el mundo, ¿no? Porque tú lo decías, ¿no? Hay otras formas que se están dando en la sociedad, sí, pero lo que más aparece, lo que más estamos actualmente metidos en eso, es de lo que he estado hablando, ¿no? Entonces sí creo que hace falta pensar nuevas formas de relaciones objetales, ¿no? Y ahí me meto con el psicoanálisis, me meto con la antropología y me meto con la postura que tiene Castoriadis sobre el imaginario social, ¿no? Castoriadis tiene dos textos muy interesantes, me parece, sobre la institución imaginaria de la sociedad, el volumen 1 y el volumen 2, y creo que hace un repaso muy interesante sobre el sistema de los objetos, sobre las representaciones y sobre lo que él llama imaginario social. Creo que actualmente la noción de imaginario social es muy utilizada, está muy manoseada, pero pocas veces se sabe de lo que se está hablando cuando se utiliza un elemento en común que es el imaginario social. A todo el mundo le da por hablar de imaginario social, pero sí me parece que lo que se olvida del imaginario social es de la producción permanente de realidad, de la producción permanente de subjetividad, ¿verdad? Y de la reactivación de los ejercicios de poder en la significación de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí ando a la idea que tengo sobre esta cuestión de la ética y de la estética de lo grotesco, ¿no? Bueno, finalmente